Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la envías con el propósito de edificarnos y de traer gloria a tu nombre. Queremos rogarte, Señor, que dispongas nuestro corazón para recibirla con la autoridad de quien viene, Señor, de ti. Y que estemos, Señor, convencidos de obedecerla y llevarla por obra en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Y tengan abierta su Biblia en el Evangelio de Juan, en su capítulo 17. En esta ocasión, hermanos, el pasaje que nos corresponde es la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo al Padre, pero delante de sus discípulos. Así que tenemos que estar muy atentos, hermanos, porque quedó registrada esta oración del Señor. Y no es normal, vamos a decirlo de alguna manera, ¿verdad? Son muy pocas las ocasiones en que las oraciones de nuestro Señor Jesucristo están registradas en la Biblia. Y si esta está registrada, hermanos, entonces no solo lo hizo en voz alta para la edificación y para que la escucharan los discípulos ahí presentes, sino también quedó registrada en la Escritura para que nosotros la recibamos, la leamos, la recibamos y entonces, hermanos, podamos ver lo que Dios el Hijo dice a Dios el Padre. Lo hace en voz alta, hablando al Padre, para que escuchemos su determinación de unirnos al Padre y de salvarnos. Él ora en los primeros versículos pidiendo que el Padre sea glorificado cuando el Hijo va a ser glorificado en la cruz. Está ya a unos momentos de ser arrestado y llevado por las autoridades judías y romanas a morir en una cruz. Así que esta oración, hermanos, estas palabras son importantes porque al contemplar la gloria de Cristo, al verlo en toda su humanidad y en sus atributos divinos, también el Padre es glorificado. Pide que precisamente, dice en el versículo 1, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y entonces, hermanos, toda esta oración que nuestro Señor Jesucristo expresa es con el propósito de glorificar al Padre. Toda esta oración, todos los elementos que intervienen y que dice por los creyentes, por sus discípulos y por Él mismo, es para la gloria de Dios. Tiene esta finalidad y tenemos que tener en mente para nuestro mensaje en esta mañana. Habla de la intimidad que el Hijo tiene con el Padre, comparten la misma naturaleza, es una relación íntima y requiere de su Padre para recibir apoyo para los momentos que sigue. La hora ha llegado, dice nuestro Señor. Glorificar, hermanos, significa hacer brillar la gloria, que se manifieste toda la majestad, todo el poder y toda la gloria de nuestro Dios. Y pide que la gloria que reciba Cristo se revele toda esa gloria para la gloria del Padre al mundo, ¿verdad? Porque, hermanos, en su humanidad, en el tiempo de su encarnación, esa gloria estuvo velada. No porque Él haya perdido, se haya quitado su divinidad, sino porque añadió su humanidad y de esa manera la divinidad de Cristo quedó velada. Y entonces, ahora que va a ser glorificado, esa obra traerá gloria al Padre.
Sin Jesucristo, hermanos, es imposible conocer a Dios. Por eso es que pide que haga brillar su gloria a sus discípulos, para que de esa manera su fe sea afirmada y crezca. En el pasado, dice el versículo 2, a los que me diste, como le has dado potestad al Hijo, ¿verdad?, sobre toda carne, versículo 2, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, estos hombres fueron dados por el Padre, y en el futuro va Él a darles vida eterna porque tiene esa potestad que le ha sido dada por el Padre. En realidad, hermanos, todo creyente es dado por el Padre al Hijo como un regalo. En Efesios capítulo 5 nos habla que la iglesia es la esposa de Cristo. Es aquella esposa que el Padre le da al Hijo. Y entonces, en esta acción, ¿verdad?, de darlo, es que Cristo afirma que los suyos vienen de Dios, ¿verdad?, son dados por Él, y por eso es que Él intercede al Padre por los que le han sido dados. Cristo ora y santifica por los que el Padre le dio, no por el mundo. No ora por el mundo, lo dice más adelante. Cristo es la vida eterna. Así que al dar la vida eterna, se nos da a sí mismo Él, hermanos. Vida eterna es una calidad de vida en unión con Dios. Por eso es que no se puede conocer a Dios sin conocer a Jesucristo. A veces, hermanos, nosotros estamos más concentrados en nosotros mismos, en cambiar nuestra conducta. Pero más bien, ¿verdad?, debemos meditar y adorar en la gloria de Cristo. Esa es nuestra prioridad. Esa es la prioridad que nuestro Señor está dando. Con eso comienza su oración para la gloria del Padre. Dos razones por las que Cristo está pidiendo ser glorificados, versículos 4 y 5, ¿verdad? Es porque Él lo merece, porque Él ha acabado, dice, versículo 4, la obra que me diste que hiciese. Pero también, ¿verdad?, está pidiendo ser glorificado porque esa gloria le pertenecía, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto, hermanos, por supuesto, nos habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tuvo esa gloria desde antes, ¿verdad? Desde antes de que el mundo fuese, así lo dice. Pero al mismo tiempo, hermanos, Él viene a cumplir esa obra que le dio el Padre. Por lo tanto, hermanos, la obediencia demuestra que Dios merece ser obedecido. Por eso es que trae gloria a Dios, nuestra obediencia, como la de Cristo. Si nosotros queremos glorificar a Dios en la tierra como Cristo lo hizo, tenemos nosotros también que acabar la obra que Él nos dio que hagamos en esta tierra, porque Él es digno de ser obedecido. Y si lo hacemos, hermanos, con gozo, con gratitud, con voluntad propia, inclusive con celo, hermanos, entonces traeremos gloria a nuestro Dios. Cristo afirma, yo te obedecí, está como diciendo, yo te obedecí toda mi vida sobre la tierra, e incluye el acto de la cruz. Adelantémonos un poquito al versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. Entonces, está hablando en la clase de escuela dominical, hablábamos de una palabra prolepsis, que significa jugar con estos tiempos, ¿verdad? Aunque todavía no va a la cruz,
Pero dice, versículo 11, ya no estoy en el mundo. Pero lo dice, aunque va a ser algo futuro, esa es la prolepsis, ¿verdad? Hablar de algo futuro, pero como si fuera en este momento, en este presente, ¿verdad? Entonces así lo está afirmando el Señor. Por lo tanto, hermanos, esta obra incluye el acto de la cruz. Pero también, hermanos, vean que manifiesta su nombre, dice el versículo 6, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Entonces el Padre le da a los creyentes o los que van a creer en Cristo, ahorita vemos esa parte, ¿verdad? Se los da al Hijo y el Hijo les ha manifestado su nombre, el nombre de Dios. Recuerden, manifestar el nombre es manifestar todos los atributos de esa persona, toda su majestad, toda su santidad, toda su obra en esta tierra, todo su poder, y de esa manera manifiesta el nombre de Dios. De esa manera manifiesta el nombre de Dios. Eso es lo que implica manifestar el nombre de Dios. Pero vean aquellos que el Padre le dio al Hijo lo que les corresponde. Versículo 6, la segunda parte. Han guardado tu palabra. Entonces, por un lado está la obra de Dios dándole al Hijo a estos que van a guardar la palabra de Dios, y ellos guardan esa palabra. Y en eso, ¿verdad?, cumplió su misión. Por eso le pide al Padre que lo glorifique a Él. Además, hermanos, es el único que podía hacerlo. Por eso es que al traer gloria para Cristo, trae gloria también para Dios. Así que nosotros, hermanos, debemos buscar obedecer como Cristo obedeció y así exaltar a Dios, porque vale la pena que Él sea glorificado. Pide algo que le pertenecía, ¿verdad? Su gloria, que le pertenece, de hecho, ¿verdad? Y hablamos de que esto afirma su preexistencia y también, hermanos, su humanidad, porque durante la encarnación no se pudo ver la gloria y la deidad de Cristo en su humanidad. ¿Por qué? Porque su humanidad lo velaba, ¿verdad? Nuestra respuesta entonces, hermanos, debe ser adorarlo en esa gloria, ¿verdad? Porque ya somos participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. ¿Por quiénes intercede Cristo? Versículos 6 al 8. Los describe desde dos perspectivas. La primera, como los discípulos escogidos por el Padre, y lo evidencian, ¿verdad?, por su obediencia, porque guardan su palabra. Noten, hermanos, que palabra está en singular, es decir, el mensaje de su palabra, la palabra del Evangelio, es lo que Él les entregó, les manifestó y ellos la han guardado. Más adelante veremos que habla de palabras, pero entonces ellos son los que, versículos 7 y 8, nos describe algunas características que tienen estas personas que han sido dadas por el Padre al Hijo y que han guardado su palabra. Dicen que conocen, versículos 7 y 8, conocen que Cristo habla de parte de Dios. Vean el versículo 7. Han conocido que todas las cosas que me has dado, las que hizo, las que habló, proceden de ti. Porque, versículo 8, las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y aquí quiero, hermanos, nada más que comprendamos bien esta palabra de recibir. Vean, por favor, primera a los tesalonicenses, sin
sin dejar nuestro pasaje, pero en primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, 13 y 14. Se usa el verbo recibir, pero en dos sentidos. Realmente son dos verbos distintos en el original, que en nuestro idioma español fueron traducidos como recibir. Versículos 13 y 14, primera a los Tesalonicenses 2. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, hermanos, se puede recibir un mensaje al oírlo. Recibimos la información, la estamos escuchando. Pero el segundo verbo que se traduce recibisteis, no como palabras de hombres, ya significa abrazarla, hacerla mía, recibirla entendiéndola, con la convicción de que viene de Dios y que yo la creo, dice, no como palabra de hombres, sino la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, hermanos. Es decir, Dios, a los que el Padre le dio, a nuestro Señor Jesucristo, y Él le transmite la palabra, la están oyendo. Pero no solo la están oyendo, sino por la misma palabra que actúa en vosotros, dice, en los creyentes, es que ellos la reciben como la palabra de Dios y no de los hombres. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios viene de Dios, es que Dios, a través de su palabra, actuó en nosotros para que la recibiéramos como palabra de Dios. De esa manera, hermanos, es que nosotros oímos la palabra, pero también debemos abrazarla como palabra de Dios, reconociendo esa autoridad que tiene, ese poder transformador que tiene. Y por eso, hermanos, entonces, estas descripciones tenemos que ver si también nos describen a nosotros, ¿verdad? Regresamos a nuestro pasaje. Si también nosotros hemos conocido que las cosas que el Padre le ha dado a Cristo proceden de Dios, que las palabras las hemos recibido de esa manera, entendiendo que vienen de Dios, y que hemos conocido, final del versículo 8, verdaderamente que salió Cristo de Dios y hemos creído que Él lo envió. Entonces, ahí está esa descripción. Si nosotros tenemos esa convicción, hermanos, somos de esos que el Padre le dio al Hijo, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, que no intercede nuestro Señor por aquellos que nunca fallan. Qué bueno que no intercedió por aquellos que nunca pecan. Qué bueno que no intercedió por aquellos que hacen todo bien, sino que intercedió por los que buscan ser como Él. Como dice Romanos 8:31, así lo dice la palabra de Dios. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos en las manos de Dios. Y vean entonces, hermanos, en el versículo 9, cómo vuelve a aclarar: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces está apelando, si está orando por los que son de Dios,
¿verdad? Entonces Dios los va a guardar y los va a cuidar. Ajá. No solo por los apóstoles que estaban ahí presentes, sino, según el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y si nosotros hemos creído en Cristo por la palabra de ellos, entonces también está orando por nosotros. Ya no somos del mundo, ya somos de Él. Y ora por nosotros. ¿Y con base en qué está orando? Versículo 10 dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Casi le está diciendo, tienes que guardarlos, porque no pueden seguir glorificándome a mí y glorificándote a ti si se pierden. Entonces tienes que guardarlos. Y de esa forma, tú, Padre, ¿verdad?, le dice, recibirás gloria, ¿verdad? Cristo pide esto para que se cumpla la misión que nosotros tenemos que llevar a cabo. Ora para que nos guarde, ¿verdad? Vean las peticiones que hace el Señor. Versículo 11, para que sean uno, igual que en el versículo 21 y 22. En el versículo 13, para que tengan gozo. En el versículo 15, para que los guarde del mal. En el versículo 17, para ser santificados. Versículo 24, para que estén conmigo, dice Cristo. Y versículo 24 también, para que vean mi gloria. Y versículo 26, para que nuestro amor, el amor de la Trinidad, esté en ellos. Y todo, hermanos, todo este paquete de peticiones es para que seamos uno y de esa manera cumplamos con nuestra misión y así poder traer gloria al Padre, ¿verdad? Entonces, podríamos resumir para que seamos uno, en propósito, en carácter también, en naturaleza, para que seamos perfectos como Él es, para reflejarlo al mundo, hermanos. Por eso, hermanos, debemos de buscar cada día ser más como Cristo. Y en esto hay gozo, hermanos, por supuesto que hay gozo. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Verdad? Entonces, debemos de llenarnos de gozo, hermanos, que estamos seguros, guardados por la petición, la intercesión de Cristo y por la obra del Padre. Decíamos en la mañana, en la clase de escuela dominical, lo que está en juego en la salvación de los creyentes es la reputación de Dios, porque Él nos ha salvado y Él nos preserva y nos guarda. Y de esa manera, entonces, traemos gloria a Dios, ¿verdad? Viene la gloria a Dios porque los suyos son guardados. Dice en el versículo 13 que él habla estas cosas en el mundo para que tengamos el gozo, ¿verdad? Y al leerlas nosotros, pues por supuesto que comenzamos a sentir ese gozo, ¿verdad? Ya desde ahora. Pero también, hermanos, el propósito de ser guardados por Jesucristo, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y es que, hermanos, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, nos transforma. Tiene el poder de transformarnos. Y ya no somos iguales al mundo. Y el mundo nos aborrece porque al ver la luz de Cristo en nuestras vidas, los condenamos a ellos. Ellos ven esa luz y entonces no les agrada, nos aborrecen. Cristo ha comunicado su palabra a los suyos y cuando la recibimos es que somos transformados.
Esto lo hace la palabra de Dios, como dice en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Llegaremos ahí. Por lo tanto, hermanos, hermanos, habla nuestro Señor de que esta obra que Él pide que el Padre haga en nuestras vidas es para traer gloria a Él, pero que nosotros, ¿verdad? Nosotros la manifestemos al mundo. Por eso en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno, ¿verdad? Del que es malo, es más precisa esa traducción. Porque, hermanos, el maligno usa a los impíos, a los del mundo, ¿verdad?, para atacarnos a nosotros, para hacerle daño al reino de Dios, nos ataca a nosotros para que nosotros caigamos. Y esto, hermanos, es una realidad, la vemos así, ¿verdad? Porque si todos los impíos nos aceptan y nos quieren y no nos atacan, algo está pasando, algo no está sucediendo, hermanos, ¿verdad? La palabra no nos está transformando, y si nos aman como somos, seguimos en su ambiente, hablamos igual que ellos, pensamos igual, tenemos las mismas metas, propósitos, pues, hermanos, la palabra no ha hecho esa obra transformadora, no nos ha cambiado, y entonces el mundo nos amaría, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. El diablo, hermanos, no sabe quiénes son salvos. Sí, muchas veces, lo vimos en la clase, a veces nosotros llegamos a dudar, ¿verdad? Pero el diablo no sabe, y por eso tienta a todos y busca que todos caigan, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, estamos seguros que llegaremos a la gloria. Nadie se perderá en el camino. Vean, por favor, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y esto, hermanos, de saber que nadie se perderá, que seremos guardados y que llevaremos a la gloria, debe traer gozo a nuestra vida, un gozo pleno, profundo a nuestra vida, ¿verdad? Hebreos 6, versículos 17 al 20. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 7, pasen una página solamente, versículo 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que el Señor no solo intercedió en esa ocasión, hermanos, vive intercediendo para siempre por nosotros, hermanos. ¿No trae eso seguridad para nuestra salvación, hermanos? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y eso debe traer gozo, hermanos. Y nada de lo que hagan los impíos, de lo que nos digan, debe quitarnos ese gozo, ni frenar que llevemos el evangelio a quienes nos lo necesitan, hermanos. Debemos gozarnos porque nadie se va a perder. Cristo es totalmente capaz de guardar a los suyos.
Por eso, hermano, abandona tu pecado y cree en Cristo, porque Él vivió la vida que tú no pudiste vivir y Él murió la muerte que tú debes morir. Dios es santo, hermanos. Dios es santo. Lo cantamos 3 veces santo. Eso significa que es diferente a todos ser creado, ¿verdad? Es diferente. Nadie es como Él. Es incomparable. Está apartado del pecado. En contraste, el mundo está envuelto en pecado. Él es el único intrínsecamente santo. Y Él santifica a personas como nosotros para servirle con un propósito, para llevar a cabo una misión. Dice el versículo 17 al 19 de nuestro pasaje, hermanos, de Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor, hermanos, santifica a personas para servirle, para alcanzar al mundo, para Cristo, para que todos adoremos, todos juntos, ¿verdad? ¿Y cómo nos une a Cristo? ¿Cómo lo hace, hermanos? Por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Santifícalos, es decir, apártalos. Cuando escuchemos santifícalos, hermanos, pensemos, nos ayuda mucho a pensar en transformación. Transfórmalos, ¿verdad? Hazlos como nosotros, le está diciendo el Señor al Padre, ¿verdad? Transfórmalos a mi imagen, así como soy yo, santifícalos. Que sean mis representantes fieles en este mundo. Y eso comienza, hermanos, con nuestra mente, intelectualmente nos cambia, somos transformados. Ya no pensamos como el mundo, ya no pensamos como las cosas que ahorita hay, ¿verdad? De cambiar de género, o que el aborto es para cuidar a las mujeres, o que llegamos a existir por la evolución, o que el ser humano es bueno intrínsecamente en su interior, ¿verdad? No, hermanos, ya eso ya lo entendimos en la palabra, ¿verdad? Ya entendemos que Dios nos creó, que Dios nos cuida y que debemos vivir en gratitud a Él. Pero no solo cambia nuestro pensamiento, sino cambia nuestro corazón, hermanos. Cambia todo nuestro ser, nos da nuevos deseos. Porque si solo tuviéramos la verdad, hermanos, sin la capacidad de obedecerla, entonces nos mataría y nos condenaría, ¿verdad? Porque así sería, ¿verdad? Si ya sé cómo ser salvo, ¿verdad? Pero no puedo hacerlo, entonces más bien estoy entendiendo mi condenación. Pero Dios nos capacita para obedecer esa verdad por la transformación que produce desde nuestro interior. La palabra de Dios es la verdad que nos transforma, porque es la palabra de Dios. La vemos en Cristo y Cristo es quien nos cambia. La gloria de Cristo, hermanos, está en toda la Biblia. Y en 2 Corintios 3:18 dice que si nosotros miramos como en un espejo la gloria de nuestro Señor, somos transformados de gloria en gloria. Porque nos vamos viendo en ese espejo lo que todavía tenemos, lo que todavía debemos de ver, esa transformación en nuestra vida. La verdad de Cristo escrita en la Biblia es el instrumento, hermanos, que Dios usa para santificarnos, para apartarnos del pecado, para separarnos del mundo, para cambiar nuestra manera de pensar y para cambiar también nuestro corazón. Hermano, ¿estás buscando diariamente el rostro de Cristo? ¿La gloria del Señor en las Escrituras? ¿Lo estás haciendo cotidianamente? No te quejes, hermano, si
la vida cristiana te resulta difícil si no estás en la palabra. Porque no hay otro medio, hermanos, no hay otro medio, no hay otra manera en la que podamos ser santificados. ¿Por qué Cristo quiere esto, hermanos? El propósito, versículo 18, es: así como tú me enviaste al mundo, dice Cristo al Padre, así yo los he enviado al mundo. Quiere santificarnos, transformarnos para ser enviados al mundo, ¿verdad? Para ser enviados al mundo, como el Padre envió a Cristo. Esto habla, hermanos, de su propósito, ¿verdad? De que ahora somos enviados por Jesucristo para alcanzar el mundo. Ahí mismo en Juan capítulo 20, versículo 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, ¿verdad? Es decir, para predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso es que quiere que todos sean santificados, que todos seamos santificados, transformados, porque, hermanos, no podemos evangelizar si no somos santificados. Si hablamos con groserías, si somos peleoneros, si decimos mentiras, pues ¿quién nos va a creer el mensaje? Es como recomendar una medicina cuando yo estoy enfermo, ¿verdad? Y no me la tomo, ¿verdad? Cristo es la fuente de nuestra santificación, versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es un sentido diferente, hermanos, en el que Cristo se santifica. Recordemos que santificar es apartar, ¿verdad? Yo aparto una hoja de todas estas para algo especial, ¿verdad? Para usarla para otra cosa. Entonces, de esa manera, santificar quiere decir ser separado para llevar a cabo una misión de Dios. Se aplica de manera diferente en este sentido, en Cristo. No es para transformarlo a Él y que sea más santo cada vez, no, sino es para que lleve a cabo esa misión. Para nosotros sí es alejarnos del pecado para cumplir esa misión. Pero Cristo se apartó a sí mismo para cumplir con su misión de redimir a su pueblo. Cumplió la ley para vivir esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir, para recibir en Él nuestros pecados y morir en nuestro lugar. Así que esa santificación de Cristo se refiere a la cruz. Porque antes de sacrificar a un animalito para los sacrificios, tenían que apartarlo, tenían que santificarlo y así lo ofrecían en el sacrificio. Deuteronomio 15, 19 y 29. De esa manera, hermanos, es que Cristo se santifica. Y en esa santificación, en ese sacrificio, es que a nosotros, con ese sacrificio, nosotros somos santificados también en la verdad. Porque Cristo cumplió su misión para que nosotros pudiéramos cumplir con nuestra misión. Cristo se santificó para nuestra santificación. Él se separó, ¿verdad?, para alejarnos a nosotros del pecado. La cruz nos une a Cristo en su santidad. Cristo se santificó en la cruz, hermanos, para que nosotros pudiésemos ser santos como Él, unidos a Él. Y de esa manera, recuerden el marco de esta oración, traer gloria al Padre y al Hijo, por supuesto. Por eso, hermanos, debemos estar unidos a Cristo en su santidad. Conexión entre la santidad y el evangelismo. Cristo quiere que la iglesia sea santa en unidad con Cristo. Entre nosotros
Unidad entre nosotros, pero también unidad con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y así nosotros llegar a esa santidad, alejarnos del pecado y acudir a la fuente de la santificación, que es Cristo, ya lo vimos, porque no existe otra fuente sino Cristo crucificado. Como conclusión, hermanos, quiero leer un texto en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No olvidemos, hermanos, que fuimos enviados a este mundo con una misión. Hemos sido apartados para llevar a cabo esa misión, por lo cual debemos de ser como Cristo, debemos de santificarnos, debemos de buscarlo en su palabra para ser como Él, para que el mundo pueda ver la imagen de Cristo en nosotros y de esa manera reflejar nuestra unidad con Cristo, lo más diferente del mundo, hermanos, y del pecado. Lo que más nos separa del mundo es vivir en santidad, alejarnos del pecado para vivir en santidad. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, que tiene el poder de transformar vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver esta realidad en la nuestra. Ayúdanos, Señor, a buscarte cotidianamente en tu palabra, a ver tu gloria ahí, en el antiguo, en el nuevo, en la poesía, en la ley, en los profetas, en las cartas, Señor. Que al ver tu gloria, Señor, podamos de esa manera ser transformados de gloria en gloria, en nuestra mente, en nuestro corazón, que se refleje en nuestra vida, para que el mundo crea que tú enviaste a Cristo, para que el mundo crea que somos tuyos, que reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Oramos como Cristo nuestro Señor oró: santifícanos en tu verdad, en tu palabra, Señor, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.